Cátedra Gerardo Valencia Cano. Continuando con la cátedra Gerardo Valencia Cano, el tema que traemos hoy es casi, se puede decir, inédito, es impresionante, y eso sucedió el 20 de octubre de 2020. Wenceslao Estupiñán nos puede contar mejor porque fuimos ponente de un proceso delante del señor obispo, y Wenceslao nos va a poner en contexto. Estimados televidentes, el día 20 de octubre, el grupo que estamos animando, dinamizando esta cátedra Gerardo Valencia Cano, Óscar Gutiérrez, Luis Morales, Manuel González y este servidor, nos dirigimos al obispo de la diócesis de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, para que nos recibiera una solicitud a nombre de muchos de ustedes. Quizás no nos han dado la orden, pero nosotros captamos el deseo de este pueblo que hace rato tiene arriba en el reino de Dios a nuestro hermano mayor convertido en un santo, Gerardo Valencia Cano. Y le presentamos la solicitud formal para que se inicie el proceso de canonización, para que la Iglesia Católica Mundial reconozca a Gerardo Valencia Cano, un ser que ya hizo una labor sobre la tierra y que amerita estar en el listado de los santos de la Iglesia Católica Romana. Esto es un proceso, y es un proceso que tiene que llevar muchos años, porque dentro del proceso se necesitan hacer investigaciones muy profundas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de escritura, de testigos, etcétera, para demostrar de que lo que él haya hecho como extraordinario sea catalogado como un milagro, para hacer la prueba reina de que realmente él disfruta al lado del Padre Eterno y de todos los demás santos. Entonces nosotros presentamos la carta, el obispo muy receptivo, incluso ya ha adelantado muchas cosas antes de que nosotros le dijéramos, y muy comprometido ya con la causa. Ya se va a iniciar lo que es el proceso jurídicamente, todos los nexos que hay que tener con Roma, con la comunidad javeriana donde era oriundo Monseñor Valencia como sacerdote misionero, de las USEMI, la fundación que él hizo de la Unión Femenina Misional, de la diócesis del Baupés, donde él fue obispo, y del CELAM, donde él fue director del Departamento de Misiones para toda América Latina, de los centros de antropología que él estableció. Es decir, hay una cantidad de entidades que tienen que entrar dentro de este proceso que ameritan demasiada investigación y demasiada detalle. Entonces la gran noticia para Buenaventura, y nos la va a dar el obispo en su momento dado, es que se va a iniciar el proceso de canonización. Ya viene para Buenaventura el día 13 de mayo, viene un sacerdote misionero javeriano de Yarumal. ¿El 13 de qué? El 13 de noviembre. De noviembre. Viene el sacerdote Esteban Cañola, que fue secretario del vicepostulador del beato Jesús Emilio Jaramillo, que también muchos bonaverenses deben recordar que Jesús Emilio Jaramillo, que hoy es beato, que fue obispo, murió martirizado en Arauca, estuvo aquí en Buenaventura, fue párroco aquí en la iglesia catedral, reemplazó a Monseñor Gerardo Valencia Cano como vicario en algunos momentos. Y Jesús Emilio Jaramillo, que pasó por aquí,
muchos de los estudiantes del Pascual de Ardagoya lo deben haber conocido porque él algunas veces dictó algunas charlas allá. En este momento él fue el vicepostulador y entonces, como conoce todo lo que es este procedimiento, ha sido invitado por el señor obispo para que venga acá a Buenaventura a darnos una explicación detallada de los pasos a seguir frente a Roma para el proceso. Por lo tanto, es una invitación que le hacemos a todos los que fuimos beneficiados de las obras educativas, formativas de Gerardo Valencia Cano, tanto masculinas como femeninas, Seminario, Eliti, San Vicente de Paúl, La Normal, etcétera. Todos los que fuimos beneficiados, yo creo que es el momento de que nos aunemos a esta causa. Con nuestro aporte va a ser alguna ayuda que tenemos que recoger, porque esto cuesta cierto dinero, porque hay cantidad de investigaciones científicas y hay que pagar a grandes laboratorios para esto. Y queremos que todos nos sintamos unidos en esta causa, una especie como de agradecimiento de lo que hemos recibido, porque los que en este momento tenemos una profesión, llevamos una formación, la recibimos de Gerardo Valencia a través de sus obras. Yo creo que en la vida uno debe ser agradecido, y una manera de ser agradecido es de pronto estar vinculados a esta causa de alguna manera. Va a haber una página web, vamos a hacer todos los mecanismos actuales de la tecnología para acopiar bastante gente, y sobre todo desde ahora tenemos el mensaje para todos los que hayan recibido algún hecho extraordinario pidiéndole a Gerardo Valencia y que se los haya hecho realidad, los milagros, entre paréntesis. Por favor, necesitamos el contacto de todos ustedes para que empiecen a contarnos en vivo, por escrito, lo que ha sido el hecho extraordinario, porque esta es una etapa de recopilación de hechos extraordinarios hechos por Gerardo Valencia Cano. A ver, Manuel, usted nos acompañó en esa gran reunión, digo yo, magnífica reunión donde nos congregamos con el obispo para hacer esta solicitud de inicio de proceso. ¿Usted qué opinión le mereció esa reunión, Manuel? Pues para mí fue una profunda alegría de saber cómo el espíritu de Gerardo está trabajando en su causa. Llegar nosotros con una propuesta, habiéndole pedido previamente al obispo una cita, y que él nos haya acogido, haya intuido inclusive lo que nosotros le íbamos a presentar, y algo más, como ya lo decía Wense, que él nos haya manifestado lo que está haciendo calladamente por esta causa de Gerardo, donde ya está retomando informe, es algo que llena de alegría. Y creo que para toda la comunidad de Buenaventura, que ha venido año tras año, el 21 de enero, acompañando estas celebraciones, que yo creo que tenemos ya un gran desafío para el próximo enero, que ya está a la vuelta. Dentro de 3 meses ya estamos allí, y es precisamente necesitamos que todos los que conocieron a Gerardo y todas las personas que recibieron un signo, un milagro, empiecen a escribirlo y vayan recogiendo la información pertinente, porque va a ser de gran valía eso que ustedes nos dan. Un segundo anuncio es que además de iniciar la causa, vamos a iniciar también, y eso lo va a decir ya más concretamente el señor obispo, vamos a hacer un museo de Gerardo Valencia Cano, ¿sí? Y tercero, pues ya con todo esto, pues la administración ha recibido también un espaldarazo con esto de la cátedra, y la parte ya académica pues se va a ver como más iluminada todavía, y va a facilitar mucho la comprensión, en donde otro de los grandes signos de Gerardo
es que esa redención del Pacífico empiece a materializarse. Creo que no puede haber mayor gozo, mejor noticia que la que presentaba Lucho ahora y que nosotros estamos corroborando. Buenaventura y el Pacífico colombiano, a partir del 20 de octubre del presente año, inicia una nueva etapa, una etapa en donde empezamos a caminar hacia nuestro propio destino, ¿sí? Gerardo acuñó una frase que es muy importante y yo me atreví a hacerle una adición nada más, pero es una frase importantísima. El día en que el hombre y la mujer del Pacífico, yo le coloqué con conciencia, asuma en sus manos su propio destino, habrá progreso y bienestar. Hacia allá vamos. Y eso es lo que queremos. De que las nuevas generaciones encuentren referentes, porque nosotros decimos, faltan los referentes, faltan los elementos que nuestros jóvenes, nuestras niñas necesitan para emular y decir, yo también puedo, si ellos pudieron, yo también puedo. Pues eso. Por eso decíamos, tenemos muchas historias y por allí tenemos algunas personas que son buenos también para hacer composiciones y todo. Les vamos a pedir que nos empiecen a contar esas historias, que es la suya, que es la nuestra, que nos las empiecen a contar en nuestros lenguajes, en nuestras décimas, en nuestras poesías, pero también en nuestros ritmos, en composiciones a través de las cuales le cantamos a la vida, pero también le cantamos a quienes protagonizan la historia, que somos nosotros. Entonces, qué bueno entonces que podamos seguir ampliando en el transcurso de nuevos programas y en otros que vamos a traer directamente a Monseñor Rubén Darío Jaramillo para que esto tome fuerza y él diga incluso cómo se van a organizar las comisiones donde usted puede participar también. A ver, Manuel, amables televidentes, no interesa la religión que usted profese, porque todos tenemos ese libre albedrío de profesar la religión que mejor nos parezca. Pero el tema de Gerardo no pasa por lo religioso, para nada. Gerardo superó esa barrera de la religión y él era, como por decir algo, como un líder cívico, por ponerlo en nuestras palabras actuales. Era un líder cívico. El llamar a un hombre santo, pues para nosotros, los contemporáneos de Gerardo, un hombre santo es simplemente un hombre transparente, ya, punto. Que no tiene envidias, que ayuda a la gente, que siempre está pensando, que comparte, ese es un santo. Nuestra petición es para que nosotros que profesamos la religión católica lo eleve a los altares como un santo. Pero Gerardo, aparte de eso, ya es un santo. Gerardo es San Gerardo porque tenemos referencias de muchos favores. Lo que llamamos favores es como un milagro, o sea, algo incomprensible por la ciencia. Por eso Chela ahora se refería a que se requieren recursos y que se requieren grandes laboratorios. Es para eso, para que esos científicos vayan donde la señora que vive en Naya o acá en nuestros barrios y que haya recibido un favor de salud, ellos lo van a comprobar científicamente. Por eso es algo oneroso el tema, por eso hay que acudir a laboratorios, pero entre todos lo podemos hacer. Y entonces yo invito, no interesa su religión porque es lo que menos importa, es que estamos detrás de un hombre que queremos que sea irrigado eso que nos dejó, esa bondad basada en el Evangelio, ese deseo de liberación. Ya ahorita lo decía Manuel, de que cuando el hombre de la costa pacífica asuma con conciencia, ese es lo que queremos llegar a cada rincón, no de Buenaventura, sino de todo el andén pacífico que Gerardo se lo andó, pues ya lo hemos dicho, que él se fue a pie a salir al otro lado de allá, Jamundí. Ese hombre sí conoce más que nosotros mismos el tema de la perdón de Chelao. Y entonces tenemos otro tema que lo tenemos allí. Vamos a registrar, vamos a crear una página web que se va a llamar Cátedra Gerardo Valencia Cano, donde ustedes nos van a enviar su dirección, si desean
dar a conocer un favor, un milagro, algo que Gerardo les haya producido a ustedes, a sus seres queridos. Vamos a crear una página, ya la daremos a conocer, y cuando nos cuenten su favor que recibió, alguien deberá de ir a registrar eso, y en eso estamos, ya dimos el primer paso, que es iniciar el proceso, ya estamos en este marco. Yo quería agregar algo sobre la palabra irrigación, de que dijo Luis ahora y Manuel. Es decir, cómo toda la vida, la obra, el pensamiento, el estilo de vida de Gerardo Valencia Cano se ha irradiado. Quizás aquí en Buenaventura no nos damos cuenta, pero está irradiado por toda América Latina. Aún más, en este momento, después de 48 años de su muerte, en Toronto, Canadá, hay un hijo de acá de la región, terminando un doctorado en la Martin Luther University de Toronto sobre Gerardo Valencia Cano. Y su escrito es de tal profundidad e investigación que ha sido llamado a otra universidad en Londres para que vaya a dictar una conferencia sobre Gerardo Valencia Cano, sobre su doctrina de la liberación del ser humano, la teología de la liberación, sobre los conflictos nuestros, de nuestra raza en la zona, que Gerardo le tocó afrontar. El que en este momento, 48 años después, alguien sea invitado a una universidad en Londres a dictar una conferencia sobre Gerardo Valencia Cano, la palabra lo dice, Gerardo todavía sigue viviendo. Sí, no, está más vivo que nunca. Es un gran signo. Está más vivo que nunca. Claro. Quiero también adelantarles, ya Chelao nos dio una pincelada, nuestro obispo Rubén Darío Jaramillo nos dio una pequeña gran sorpresa. Él ya está acondicionando, ya acá donde quedaba la normal de señoritas, donde ahorita está la curia episcopal, está organizando un sitio para poner el Museo Gerardo Valencia Cano. ¿Qué es un museo? Allí van a ir a dar algunas piezas de museo que ya están en el Lleras, tienen unas monjitas allí en buen recaudo. Allí va a ir todo lo material de Gerardo, creo que la cama de Gerardo, una lámpara, bueno, infinidad de cosas, y los escritos. Esto sí que es importante, y ustedes jóvenes ya van a tener la oportunidad de ir allí a ese museo donde será ya cuando Gerardo cumpla los 50 años de haber partido físicamente de este mundo, porque espiritualmente nunca se fue Gerardo, y aquí nos acompaña. Manuelito. No, sencillamente decirles que nosotros ya conocíamos, pero compartirles a ustedes estas historias y estas noticias nos abruma mucho más. Y me imagino que si a nosotros nos toca, se nos eriza la piel, a ustedes igual. Y están todos cordialmente invitados. Y desde ya vamos haciendo sus ahorros. Haga un ahorro por Gerardo y él se lo va a multiplicar. Porque lo que usted apunte a esta causa, tranquilamente no va a ser perdido. Efectivamente va a tener su recompensa, y muy pronto. Así que los animamos a todos a que nos preparemos ya entre menos de 3 meses. Vamos a tener el aniversario número 49. Allí va a ser ese gran lanzamiento de este equipo las comisiones que van a conformar la causa de canonización. Primero hay unos procesos y la última es la canonización, pero siempre hablamos de canonización porque queremos llegar hasta el final. Y confiamos en que el Espíritu de Dios, que moró en Gerardo Valencia Cano, también more en cada uno de nosotros, en ustedes, para que también sean partícipes de esa historia que es la que todos estamos construyendo. Muchas gracias. A ver, Chelao, ya estamos por cerrar este programa, dándole los agradecimientos sinceros a ustedes que están allí, en su casa bien cómodos. Chelao, de pronto, ¿algo más que decir? No, yo creo que pues todo se ha dicho, no es todo, pero por lo menos lo que sentimos en este momento. Es decir, de verdad es una invitación a todos ustedes
que nos acompañen en este camino, en este proceso, porque de verdad nuestro santo Gerardo Valencia está en el reino de Dios y nos está ayudando, y no solamente a los católicos, porque él era una persona que andaba con todos. Incluso hay anécdotas con los pastores de la iglesia evangélica que existía en aquel momento a la entrada del barrio El Firme. Es muy diciente que en su momento él compartía con eso, cuando en aquella época a uno le enseñaban dizque a tirarle piedra a los protestantes. Y la verdad, Gerardo, desde ese punto de vista era ecuménico. Cristo fue para toda la humanidad, él no vino para una religión exclusiva. Es la humanidad entera la que se beneficia del mensaje de Cristo, que estaba encarnado en este personaje que se llama Gerardo Valencia Cano. Bueno, Chelao, gracias, y a ustedes allá muchas gracias de nuevo. Y recuerden, un hombre santo es un hombre transparente. Gerardo Valencia Cano era un hombre transparente. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a este programa denominado Cátedra Gerardo Valencia Cano. En pasados programas hemos presentado la vida y obra de José Ramón Bejarano, y ante el pedido de muchos de ustedes, de nuestros televidentes, vamos a hacer este nuevo programa agrandando un poco su historia contada por él mismo, y Wenceslao Estupiñán nos va a hacer un pequeño resumen sobre los programas pasados. Bienvenido, Chelao. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Manuel, y a ustedes, televidentes, por escucharnos, por permitir llegar a sus hogares y a través de estas ondas de televisión, con la colaboración inmensa del ingeniero Gabriel Ferrer. Evidentemente el padre José Ramón Bejarano, la historia de él que estamos tratando de darla a conocer y asimismo reivindicar un poco su pasado, porque sabemos que en Buenaventura muchas leyendas, muchas cosas se hablan adversamente de lo que él fue. Como todo ser humano tuvo sus limitantes, tuvo sus defectos, pero la verdad, en el fondo, la historia de José Ramón Bejarano es una enseñanza muy grande para todos nosotros. Él nació en Novita, Chocó, en el año de 1879, un 2 de mayo, muy pobre. Su mamá era lavandera, era cocinera. Él no llegó a colocarse zapatos sino a los 7 años, cuando vino al seminario de Popayán. Pero en medio de todo eso era una persona que aprendió a leer y a escribir antes de ir a la escuela. A los 6 años, cuando él entra a la primaria, ya él sabía leer y escribir. Y fue un emporio de inteligencia. Termina su primaria allá en el Chocó, luego un sacerdote le ayuda a venir al seminario de Popayán, con muchas dificultades, a lomo de mula, primero en canoa, luego a lomo de mula, llegar hasta Popayán, muy pobre, sin llevar mucha ropa, llevaba unos zapatos incluso que fueron prestados de alguien de ahí de su pueblo, y pasó muchas dificultades en el seminario, porque aparte de eso era originario de raza mestiza, más bien tirando a negro, y en ese momento la curia de Popayán eran pues de alta alcurnia dentro de la Iglesia Católica, muchos monseñores, muy ilustrísimos arzobispos y algunos de otros títulos canónicos, monseñores, y eran de una comunidad en la cual pues no había campo para gente de raza negra.
A él lo reciben por la recomendación de un sacerdote que lo llevó hasta allá, pero de todas maneras ya tenía el INRI de ser el último en todo. Tanto es así que cuando las llevaban a correría, él era el encargado de sacarle la vasenilla a los curas y llevarlas al botadero y limpiarlas y todas estas cosas, y él dormía allá donde dormían los animales. Y con todo y eso logró llegar al sacerdocio y llegó a terminar su seminario allá con unas calificaciones muy notables, donde todo el mundo quedaba ensimismado de saber que este personaje que era con una imagen negativa de pobre, de negro, de que no era la alta alcurnia, podía ganarles a los demás en su sapiencia. Entonces, por esto, eso fueron casi las primeras noticias que nosotros tuvimos de la autobiografía del padre Bejarano. Luego, ya después del sacerdocio, él trabaja en Palmira, después lo traen para Buenaventura. Su primera etapa de sacerdocio fue acá en Buenaventura. Acá pues tuvo sus actividades pastorales, conocía a mucha gente, trabajó con mucha gente, se ganó bastantes enemistades porque en ese momento estaba dividido Buenaventura, los liberales y los conservadores. Él era de familia de origen conservador y además él venía de un seminario donde todos los curas y su mayoría de esa época eran también originarios y partidarios del Partido Conservador. De todas maneras eso le granjeó algunas enemistades y en el vulgo se hablaba mucho en contra de él por eso. Incluso a él intentaron matarlo, asesinarlo, pero pues él con su fe y con su convencimiento en la palabra, eso no llegó a suceder. Ya después de esta etapa donde que dejamos, a él lo trasladan de acá para la parroquia de Cartago. Y allá en Cartago viene esta descripción. Chilao, gracias por ese resumen. Manuel, el doctor Manuel González, también nos va a hacer un pequeño resumen para retomar entonces la vida y obra de Gerardo Valencia Cano. Con la muy buena noche, Manuel. Muy buenas noches para Chilao, para Luis, para Gabriel Ferrer, para su familia, para su señora Sonia, para ustedes que hacen posible que nosotros podamos entrar en sus hogares. Es importante este ejercicio que estamos haciendo de poner la historia en presente para que a través de ella las renacientes, las generaciones más nuevas, más frescas, puedan entender el pasado. Por allí decía una frase de Benko Biojó, se la acuñan a él, decía que cuando el presente no es claro, hay necesidad de ir al pasado. Y eso puede estar pasando hoy en Buenaventura y en la costa del Pacífico. Necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos conocer lo que somos para avanzar, ¿sí? Y qué bueno entonces cuando traemos a presente el pensamiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano, y en medio de ese pensamiento estamos haciendo también un reconocimiento a José Ramón Bejarano, quien lo antecedió precisamente a él aquí y dejó montado lo que puede decirse una estructura espiritual a través de la cual Monseñor pudo continuar su obra. Me parece que eso es importante resaltarlo, ¿sí? Y ya Chelao decía algo, que como personas todos tenemos sus debilidades, todos, no hay nadie que no los tenga, pero eso no opaca el grado de desarrollo de la persona, lo que esa persona contribuyó para que nosotros seamos hoy algo de lo que somos. Y en la medida que lo valoremos, pues nos va a servir mucho más para crecer. Entonces yo destacaría un elemento fundamental que es transversal a toda la población del Pacífico, y es el estado donde estamos y cómo nos hemos levantado. Me parece que ahí está la clave, eso. Escuchábamos cómo él, cuando su mamá salía, le tocaba salir,
Él no era inconveniente eso para no ir a su clase, él iba a su clase y él le tocaba preparar su propia comida. Y no era mucha cosa tampoco, era asar un plátano, escoger un pedazo de panela, hacer una agua de panela y comerse un trozo de queso. Esa era su comida, pero era el elemento que le permitía también dar la fuerza, pero tenía claro lo que quería. Y eso es parte de lo que nosotros también tenemos que avanzar, tener claro qué queremos y para dónde vamos. Y cuando tengamos esas cosas claras, entonces la construcción es más fácil, encontrarnos con el otro mucho más fácil, y sabemos que puede haber diferencias, pero también sabemos que hay cosas que nos unen y que hace fácil la construcción de este nuevo Pacífico, y en eso estamos. Manuel, muchas gracias. Ahora sí, retomando los escritos que José Echelao, que son 200 y algo de páginas, tamaño oficio, que fueron recuperados por él en buen momento. Quiero contarles algo que le pasó a Bejarano. Bejarano nunca dejó de ser un hombre apabullado, sufrido por sus inmediatos superiores, que pues siendo religiosos a nosotros se nos extraña, pero parece que en todas partes se cuecen habas. Narra en este escrito José Ramón Bejarano que viniendo de Roma, él era un hombre que viajaba porque era un hombre, era muy inteligente. Él fue a hacer un doctorado a Roma, le dieron el doctorado de Derecho Canónico doctorado y Teología dentro de la Santa Madre Iglesia, que era un título muy grande, y en su graduación como doctor le ponían un anillo, era un anillo tal cual como en esa época lo usaban los obispos, y los obispos los tenían como príncipes, les decían que eran los príncipes de la Iglesia Católica. Con la mala fortuna de José Ramón Bejarano, que viniendo de Roma recaló en Panamá por algún motivo y se encontró allí con el primado, el obispo de entonces de Ciudad de Panamá, y lo primero que cuando vio al pobre hombre humilde, como lo narraba ahorita nuestro querido Chelao, le dijo que se quitara ese anillo, y Bejarano le responde que no se lo va a quitar, que por qué, si no, es que un simple sacerdote no tiene por qué ostentar un anillo obispal. A lo que Bejarano le responde, es que este anillo no es porque soy obispo, es porque soy doctor de la Santa Madre Iglesia. Eso se formó allí un tira y afloje entre ese prelado, que era muy importante, y Bejarano. Entonces lo que quería significarle era lo que se dice vulgarmente, que todo el pobre es robado. Entonces, como Bejarano era tan humilde, pero era tan inteligente, se ganaba estas, no son prebendas, se ganaba estos honores a pulso, como también lo leyó en el pasado programa Chelao, sobre todos los premios que ganó en Popayán. Quería significarles esto porque, a pesar de ser tan humilde, Bejarano también tenía su propio orgullo y no se iba a dejar avasallar simplemente por el decir de un obispo cualquiera. Ahorita continuamos con más datos que tengo. Este apunte que estás haciendo, Luis y Wences, nos permite mandar también un mensaje en el hoy, ¿no? Hoy también se da la misma historia en otros campos, en otros lugares. Eso no quiere decir que nos dejemos apabullar, por el contrario, ante los obstáculos hay que crecer en fortaleza, hay que crecer en valoración, en autoestima, hacer acopio de todo ese legado ancestral. Pero ahí hay una canción de Willy García que dice: yo tengo fe, y dice: si nuestros mayores pudieron, nosotros también lo podemos hacer. Me parece que allí hay un elemento para que estos solos elementos nos ayudan a darle valoración a estos sueños que tenemos, de decirle al niño, a la niña, al joven que tiene proyectos, que tiene ideas, que no puede renunciar a ellos, que tiene que seguir adelante, póngalos en presente y trácese una meta, y las demás cosas van llegando en el camino. Y eso le pasó a José Ramón Bejarano. Miren hasta dónde llegó, miren lo que nos está diciendo Wences, una persona que llegó hasta Roma, estudia en esas condiciones que no era fácil llegar allá, porque para viajar me imagino que lo hizo
por barco En y barco, cuánto fue en se barco. demoraba un barco para ir a Europa, ¿sí? Entonces eso eran meses, eso no era como ahora, que eso es de horas y listo, no, ni de día, eso es meses en una embarcación ahí y se sometió a todo eso por un propósito. Esos propósitos son los que también nosotros Manuel, tenemos. yo quiero, A ver. perdón, Celao, yo quiero afincar sobre lo que acaba de decir Manuel. Es que jóvenes, ustedes no desfallezcan ante el primer intento. Lo importante no es intentarlo, es caerse y volverse a parar. Y pararse no una vez, sino las veces que sean necesarias. Si usted toca una puerta, usted que está optando por ser un artista, por ejemplo, qué buen ejemplo, Manuel, pues si aquí le dicen que no, pues toque otra puerta y toque mil puertas. Eso, nosotros tenemos que estar convencidos de que nosotros somos capaces. Qué buena reflexión, Manuel. Nosotros en la costa pacífica tenemos un potencial que no lo hemos descubierto. Inclusive gente que viene de afuera descubren ese potencial, pero nosotros no lo creemos. Pues jóvenes, No ustedes creemos se lo en van a nosotros. tener que creer. No creemos en nosotros. Ustedes tienen que creer que ustedes son capaces y tomen como referencia a este señor que fue tan vapuleado. Por eso estamos haciendo estos programas de José Ramón Bejarano, porque ese hombre tenía una alta autoestima a pesar de los pesares. Chelao. Sí, es que yo quiero también reforzar lo que acaban de decir mis dos compañeros. Nosotros no creemos en nosotros mismos y aquí en nuestro vulgo decimos, aquí vivimos la ley del cangrejo. Cuando alguien de nosotros va haciendo esfuerzo y va subiendo, le ponemos obstáculos para caerlo y hacerlo tumbar, ¿sí? Y eso sucede. A José Ramón Bejarano, eso no es de ahora, José Ramón Bejarano lo vivió. Y les voy a contar el anillo de que hablaba él, el anillo de grado. Fue un anillo que se lo hicieron en Roma con dinero recogido de mendigos de Cartago. La gente pobre y los que pedían limosna le entregaron su anillo de grado que costó $300 en una joyería de Roma. Y se llevó también, hablando de dos personas que le robaron el anillo y una cadena de oro que le dio Juana Francisca Victoria de Novita, valuada en $500. Los dos ladrones, el uno era el sacristán y el otro era un mocito. El sacristán se llamaba Ramón Tejada, alias Mundofeo, que le ponía sobrenombre. Se robaron el dinero y hicieron un hueco en la pared del curato donde había un baúl sin llave y ahí estaba el dinero y el anillo. Ahí hay una anotación interesante ahora que igual se habla de los dólares. Es peso colombiano y el peso estadounidense estaban a la par. O sea que hablar de $300 era hablar de 300 pesos. ¿Sí? Manuel, y dentro del escrito, que yo casi me lo he aprendido, se redunda mucho la palabra dólares, Claro. por ese mismo tema que usted está diciendo. Claro. Sí. Y se habla de dólares como el peso colombiano. Sí. $1,000, $35,000 que valía una casa para entonces, valía 35,000 pesos, una suntuosa casa en Cali. Y eso es muy interesante de que nosotros en la época de Bejarano, en mediados de los años 30, el dólar está a la par con el peso y pues la vida era diferente, ¿no? Y hasta mediados del siglo XIX, bueno, digamos siglo XX, hacia 1960, en el gobierno de Valencia, de Guillermo León Valencia, es que esto viene a cambiar. Es decir, ya empieza a ver la diferencia entre el peso y el dólar. Y hablando de esta época ya del padre Bejarano acá en Buenaventura, hay un periodo muy interesante en sus nexos con personas de la literatura y con personas que tenían que ver con el mundo de las letras. Y hablamos del poeta Abel Marín, que murió aquí en Buenaventura. Y él escribe sobre el doctor Marín: gran literato, era poeta, hacía admirables versos. Dicen que era natural de Pereira, de ojos vivísimos y de simpática figura, pequeño de cuerpo pero de talento grande. Llegó a Buenaventura recomendado por el presidente Abadía Méndez, por el ministro de Guerra Ignacio Rengifo, por el presidente del Consejo de Estado José Joaquín Casa, que dirigieron sendas cartas a Manuel S. Caicedo
y a don José Félix Sanz y a mí para que le consiguiéramos empleo. Y nos preguntábamos, ¿por qué no lo ocuparon en la Atenas de la América Latina? Siendo Marín eminente desde el punto de vista literario, se albergó en el Hotel Estación en primera clase. Chelao, ¿por qué no le Quedó en contamos? pagar 200 pesos mensuales. Contémosle, porque a nuestra amable audiencia hay que decirle cuál era la Atenas de La América Atenas. Latina. La Atenas de América Latina era considerada Bogotá. Sí, porque Bogotá. cometemos un error y usted nos tiene que excusar de que creemos que porque lo sabemos es de total conocimiento y obviamente no lo es. Entonces, No lo es. Por eso le pido el favor a, cuando no, obviamente ahí ustedes nos ayudan, don Claro. Chelao. Hizo buenas migas conmigo, el poeta Abel Marín. Las conversaciones versaban, pónganle cuidado, estimados televidentes, versaban siempre sobre los clásicos españoles y colombianos. Desfilaban Caro, Cuervo, Marroquín, Pombo, Gutiérrez González, Epifanio Mejía, Julio Arboleda, pero el tema favorito era el Quijote. Asistía a misa los domingos y alguna vez comulgaba. Lo llevaba al Tabor para que se leitase con los americanos y allá comíamos. Un día se presentó el administrador del Hotel Estación a decirme que Marín ya debía 2 meses y que lo iban a echar. Le rogué que lo esperaran algunos días. Llamé a Marín, Abel Marín, y sin que él pidiese prestado dinero le presté 150 pesos que me había regalado don Alfredo Benítez. Vaya, doctor, a entregarle al entregarle al encargado del hotel esta suma para que no lo bote. Como a los 3 días volvió el señor Cuervo a decirme que Marín no había abonado ni un peso y que por él mismo sabía que se lo había proporcionado, que yo le había, él mismo le dijo que el padre Bejarano se lo había proporcionado y que se los había bebido en una cantina con un bohemio llamado Peter Jeromín. Yo no sabía que Abel Marín era muy aficionado a Venus y a Baco. Dejé pasar 2 semanas y en una cartica muy delicada le suplicaba que me devolviera los 150 pesos. Guardó silencio y se enojó. Pasaron días y días y volví a pedirle en términos muy comedidos el dinero prestado. Abel no contestó. Por tercera vez le rogué que me mandara la suma que le había entregado y Abel Marín dejó pasar inadvertida mis corteses reclamos. A Benjamín Ángel, amigo de ambos, le contó lo ocurrido y por jorobar al poeta le dije a Benjamín, por cuanto el doctor Marín no sabe leer ni escribir, bueno que vaya donde Pulqueria González, muy famosa, la profesora Pulqueria González aquí en Buenaventura, los viejos la saben, la conocen, que sin ser bachiller ni maestra graduada, en 2 meses a cualquier adulto le enseñaba suficiente. Adrede me valí de Ángel, que tenía fama de correveidile. Al día siguiente, como a las 9, me hallaba en el atrio de la iglesia cuando fue subiendo el doctor Abel Marín, acompañado del doctor Caldas Luna, don Alberto Quijano, don Benjamín Ángel y otros 3 caballeros cuyo nombre no recuerdo. Había allí 2 bancas y se sentaron en el silencio. El doctor Marín se quedó en pie y habló de esta manera. Doctor Bejarano, sé que usted anda de casa en casa afirmando que soy ardentísimo amante de Baco y de Venus y que por eso los lugares que frecuento son los lupanares y las tabernas. Es preciso que sepa que he hecho estudios especiales acerca de la castidad y el abuso de las bebidas embriagantes. Por eso abomino de las mujeres y de la sangre de la uva. No siento los estímulos de la carne, aunque me haya a solas con alguna tan hermosa como Susana Borrero. Soy por este aspecto muy afortunado. Aquí tiene el dinero que espontáneamente me prestó. Queda rota la amistad con usted para siempre, señor Bejarano. Esas eran las disputas entre el poeta Abel Marín y el padre Bejarano. Bueno, Chelao, dentro de estas vivencias de Bejarano, parece que yo he escogido y me las he aprendido afortunadamente. Las vivencias de Bejarano no cesaron durante toda su existencia, incluso casi hasta el fin de sus días, en que
por algún motivo le indilgaban o lo rechazaban. No, ya le estaba diciendo que fue un hombre lleno de vicisitudes, y siendo el párroco en Roldanillo, porque recordemos, él fue párroco en Cartago, en Roldanillo y en Buenaventura durante toda su vida sacerdotal. En una de las visitas del señor obispo de Cali a Roldanillo, el obispo Perlaza, esto me tocó aprendérmelo porque me parece muy diciente, el alcalde le hizo una especie de juicio a José Ramón Bejarano siendo párroco de Roldanillo, y enfrente del obispo le decía: es que José Ramón Bejarano es un bandido. Le dijo todos los epítetos habidos y por haber. Entonces preguntaba el obispo Perlaza: ¿por qué? ¿Ha violado a una niña? No, no lo ha hecho. ¿Se ha robado algunos dineros? No, no lo ha hecho. ¿Cuál es el pecado tan grande que usted dice que es un bandido? No, es que cuando íbamos con el palio, quiero poner en contexto a los jóvenes, a las jóvenes, el palio era un elemento para ritos religiosos, para llevarla donde era sostenido por varios, exacto, era sostenido por varios hombres, donde iba el sacerdote abajo de unas capuchas y lo llevaban varios hombres, llevaban el palio que le llamaban, ya lo estaremos mirando aquí en la pantalla. Y el delito que cometió Bejarano fue que puso a 3 liberales. Pónganle cuidado a ustedes el tema político, hasta dónde llegaba. El señor Perlaza era conservador, el alcalde de allá de Roldanillo era conservador, Bejarano era conservador, y el delito era que Bejarano había puesto 3 liberales a cargar el palio. A lo que el obispo Perlaza le responde a este alcalde un poquito godo, que eso no era un delito, que antes él admiraba porque estaba abriendo la iglesia a todo el mundo, porque la iglesia le pertenecía a todo el mundo. Entonces ya vemos que cualquier cosita que hacía Bejarano era malo. Entonces, bueno, ese es uno de los detalles grandes que le pasó a Bejarano. Manuelito, ¿usted qué tiene para aportarnos? No, estaba mirando aquí con Chelao dentro de la historia, pero más que esta Chelao, sí, me interesa la otra. Es la historia del Tritonia. Tritonia es un barco emblemático en la ciudad, debido a que traía explosivos. 200 toneladas de dinamita. Y resulta que al atracar se presentó un inconveniente. El barco, estando acá, estaba en llamas y corría a la ciudad, todo lo que era la parte, el casco urbano, corría peligro. Decidieron entonces, muy rápidamente tomaron decisión que había que retirar el barco, y se ofrecieron 2 tripulantes de la embarcación a retirarlo y llevarlo un poco más hacia afuera, hacia la bahía. Eso pasó en el periodo de José Ramón Bejarano, siendo aquí el párroco de esta catedral, y que bueno, entonces que Chelao nos haga un comentario. Sí, él escribe en su autobiografía sobre el Tritonia: la explosión de este barco, que transportaba una enorme cantidad de dinamita, derribó toda el ala derecha de la iglesia, que era esta, donde la iglesia catedral era la única, y toda la sacristía, la cual estaba detrás del altar. Todas las imágenes se fueron al suelo. Solo quedó al borde de la repisa que la sustentaba la imagen de San Buenaventura, que al haberse caído se habría despedazado. Se vio claramente que era voluntad de Dios que no desapareciese esa cara tan simpática que por 200 años ha deleitado a los devotos. A todos les pareció prodigioso que no se moviese de su puesto esa armazón de madera. Ancianos de 90 años me dijeron en 1903 que, según una tradición de sus mayores, a mediados del siglo XIII había sido traído esa efigie de los talleres de Quito, el San Buenaventura que se salvó en la explosión del Tritonia, redactado por José Ramón Bejarano en su autobiografía. Chelao, le quiero agregar a esto como historiógrafo que lo que está narrando Chelao sucedió en el año de 1929. Y también hablan Bejarano en ese relato de la caída de la destrucción casi total de la parte posterior de la iglesia,
porque no era Catedral aún, no estaba este edificio que estamos mirando, no estaba, obviamente era una casa, una iglesia de madera y con techos de zinc. Entonces obviamente el estruendo tumbó la parte posterior y luego narra en el mismo que está leyendo este lado que él salió con esa imagen a recaudar dinero para la reconstrucción. Y entonces es muy interesante ver que el sacerdote José Ramón Bejarano es como un escribano que nos va contando la historia de Buenaventura, y hay trazos muy importantes los cuales yo he tomado para engrosar un poco los conocimientos de historia, y eso, sin querer queriendo, Bejarano era como un veedor de la historia, y afortunadamente en los escritos que tiene Chelao nos los consigna, y ahorita le podemos contar a ustedes de Chelao. Y en esa recogida que salió con la imagen de San Buenaventura, recogió en ese momento 2.000 pesos de la época. Sí, no, pero eso era un poco plata, no crean que era poquito, bastante. Era bastante, porque tengamos en cuenta que la gente en Buenaventura no era poderosa, eran pescadores, eran gente que trabajaban la madera. En 2 horas, ni siquiera un día, en 2 horas colecté 2.000 pesos. El constructor José Manuel Ospina, antioqueño, se encargó de la costosa obra en que se invirtió los 2.000 pesos. Bueno, hablando de José Ramón Bejarano, era muy dado a echar maldiciones, por algún motivo no se controlaba, y me encontré yo alguna maravilla narrada por él, y él no se arrepiente de lo que hace. Por ejemplo, él venía de Panamá y llegó en el año de 1920 a Buenaventura, pero antes de salir de Buenaventura, en el año de 1916, él había echado una maldición a un negocio de esto de damas de la vida alegre, y se llamaba Siete Esquinas ese negocio. Bejarano se fue, creo que fue cuando estuvo en Roma, y al regresar cuenta él muy contento que apenas pisó la isla, bajándose del barco que venía, un barco a vapor, se inició un incendio que él no sabía dónde era, y él mismo, antes de ir a cualquier lado, fue a ver dónde era el incendio, y precisamente narra él como con algo de sorna, era ese sitio que yo había maldecido hace 4 años. Entonces les quiero dar a entender de que Bejarano también era un hombre de armas tomar, ¿no? Sí. Era recio. Era recio. Pero sin mala intención. No, dentro de su formación y su visión que él tenía de la religión en ese momento. A ver, Manuelito, háganos un recuento de la época, porque sí tuvo muchos detractores en nuestro querido hombre que estamos tratando de no limpiarle la imagen, porque la imagen no hay que limpiarla porque es una imagen limpia, solamente del malentendido que la gente siempre ha tenido con este gran hombre. Hay que admirarlo. Quien lea algún día la historia de ese hombre lo va a admirar. Usted, Manuelito, ¿qué cree que...? Antes de Manuel, hablando de las maldiciones, tiene una breve que les voy a decir sobre el martinete. El martinete. Hace ya largos años, a la hora de la misa mayor del día del Corpus, el ruido de esta máquina, un martinete que estaba detrás de la iglesia haciendo huecos para los muelles, todo ese momento, que trabajaba hundiendo pilotes para un edificio que iban a construir a poca distancia de la iglesia, me obligó a suspender el sermón. Era enorme el gentío que asistía al santo sacrificio. Terminado por una ventana de la sacristía, sin haberme quitado los ornamentos sagrados, dirigí esta apóstrofe a la ruidosa máquina: maldito martinete que profanas un día tan solemne, yo te he de ver en el suelo dañado. No será hoy ni mañana, pero serás derribado, maldito, profanador de nuestra hermosa fiesta. Riéronse los obreros y burlándose decían: el padre Bejarano está loco. Solo a un demente se le ocurre amenazar a un ser inanimado. Al oír mis gritos contra esa máquina, más se mofaba. A las 3 de la tarde, estando ya la iglesia colmada de fieles, se oyó un espantoso ruido. El martinete estaba en el suelo quebrado. El terreno no se había hundido, ni los rieles se habían apartado. ¿Quién derribó a ese gigante?
la mano de Dios. Desde el presbiterio les dije a la gente, vayan a ver el martinete caído, está como caballo muerto en